7. El día en que el sol se detuvo. La avaricia inicial de los españoles por el oro y los tesoros oscureció su asombro por encontrar en Perú, esa tierra desconocida de los confines del mundo, una avanzada civilización con ciudades y caminos, palacios y templos, reyes y sacerdotes, y religiones. La primera oleada de sacerdotes que acompañaron a los conquistadores se propusieron por destruir todo lo que tuviera que ver con la idolatría de los indígenas. Pero los sacerdotes que les siguieron, que en aquella época eran los estudiosos y letrados de su país, se vieron expuestos a las explicaciones de los ritos y creencias nativas a través de los nobles indígenas que se habían convertido al cristianismo. La curiosidad de los sacerdotes cristianos se agudizó al darse cuenta de que los indígenas andinos creían en un creador supremo y que sus leyendas daban cuenta de un diluvio. Y resultó que muchos detalles de aquellos relatos locales eran extrañamente similares a los relatos bíblicos del Génesis. De ahí que fuera inevitable que, entre las primeras teorías referentes al origen de los indios y sus creencias, emergiera como idea principal una relación con las tierras y el pueblo de la Biblia. Al igual que en México, tras tomar en consideración a diversos pueblos de la antigüedad, la teoría de las 10 tribus perdidas de Israel pareció la más plausible, no solo por la similitud de las leyendas nativas con los relatos bíblicos, sino también por algunas costumbres de los indígenas peruanos, como la de la ofrenda de los primeros frutos, una fiesta de expiación a finales de septiembre, que se corresponde a las fechas del día de la expiación judía, y otros mandatos bíblicos, como el del rito de la circuncisión, la abstención de la sangre en la carne de los animales y la prohibición de comer peces sin escamas. En la festividad de los primeros frutos, los indígenas entonaban las místicas palabras, yo mésica, emésica, va mésica. Y algunos de los sabios españoles llegaron a suponer que el término mésica venía de la palabra hebrea Masiach, que significa el Mesías. En la actualidad, los expertos creen que el componente ira en los nombres divinos andinos es comparable al mesopotámico il o illa, del cual proviene el bíblico el, y que el nombre Malquis, por el cual los incas veneraban a su ídolo, es el equivalente de la deidad cananea Molec, que significa señor, y que del mismo modo, el título real Inca Manco se deriva de la misma raíz semita que significa rey. A la vista de tales teorías sobre el origen bíblico israelita, la jerarquía católica en Perú, después de aquella primera ola de destrucción, se puso en marcha para registrar y preservar el legado indígena. A clérigos locales, como el padre Blas Valera, hijo de un español y de una indígena, se les animó a plasmar por escrito lo que sabían y habían escuchado. Antes de que finalizara el siglo XVI, se hizo un esfuerzo concertado y patrocinado por el obispo de Quito, para compilar historias locales, evaluar todos los lugares antiguos conocidos, y reunir en una biblioteca todos los manuscritos relevantes. Gran parte de lo que se ha sabido desde entonces se basa en lo que se aprendió en aquel momento. Intrigado por estas teorías, y aprovechándose de los manuscritos reunidos, un español llamado Fernando Montesinos, llegó a Perú en 1628 y consagró el resto de su vida a la recopilación de una amplia historia cronológica de los peruanos. Alrededor de 20 años más tarde, finalizó una obra maestra titulada Memorias Antiguas Historiales del Perú, y la depositó en la biblioteca del convento de San José de Sevilla. Allí estuvo, olvidada y sin publicar durante 2 siglos, hasta que se incluyeron fragmentos de ella en una historia francesa de las Américas. El texto español íntegro vio la luz en 1882 porque Philippe Insou-Ormeans lo tradujo al inglés en 1920 y fue publicada por la Sociedad de Accluit en Londres, Inglaterra. Tomando un punto de partida común tanto de los recuerdos bíblicos como de los andinos, el relato del diluvio, Fernando Montesinos siguió la repoblación de la tierra en línea con los registros bíblicos, desde el monte Ararat en Armenia, pasando por la tabla de los pueblos del capítulo 10 del Génesis. En el nombre de Perú, Opinu, o Pirúa, en lengua indígena, vio una interpretación fonética del nombre bíblico Opir, nieto de Eber, antepasado de los hebreos, que a su vez fue bisnieto de Sem. Ofir, también era el nombre de la famosa tierra del oro de la cual los fenicios trajeron oro para el templo de Jerusalén que el rey Salomón estaba construyendo.
El nombre de Ofir en la tabla de los pueblos está justo delante del de su hermano Havilá, que le dio nombre a la famosa tierra del oro de la que se habla en el relato bíblico de los 4 ríos del paraíso. Y el nombre de uno era Pisón. Es el río que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. Fernando Montesinos sostenía que fue mucho antes de la época de los reinos de Judá e Israel, mucho antes del exilio de las 10 tribus a manos de los asirios, que este pueblo bíblico había llegado a los Andes. Y sugería que no era otro que el mismo Ofir el que había liderado a los primeros colonos en el Perú, cuando la humanidad comenzó a extenderse por la tierra después del diluvio. Los relatos incas que reunió Fernando Montesinos atestiguaban que, mucho antes que la más antigua dinastía inca, había existido un antiguo imperio. Tras un periodo de crecimiento y prosperidad, unos fenómenos repentinos asolaron el país. Aparecieron cometas en los cielos, la tierra tembló con los terremotos, se iniciaron las guerras. El soberano que reinaba en aquel momento abandonó Cusco y llevó a sus seguidores a un lugar apartado, a un refugio en unas montañas llamadas Tampu Toco. Solo unos cuantos sacerdotes se quedaron en Cusco para mantener su santuario. Y fue durante esta calamitosa época cuando se perdió el arte de la escritura. Pasaron los siglos. Los reyes iban periódicamente desde Tampu Toco a Cusco para consultar los oráculos divinos. Pero un día, una mujer de noble linaje anunció que a su hijo, Roca, se lo había llevado el dios Sol. Días después, el muchacho volvió a aparecer vestido con prendas doradas. Dijo que había llegado el momento del perdón, pero que el pueblo debía observar determinados mandatos. La sucesión real se establecería sobre un hijo del rey nacido de una hermanastra suya, aun cuando no fuera el primogénito. Y no se debía retomar la escritura. El pueblo acató las órdenes y volvió a Cusco, con Roca como nuevo rey. A él se le dio el título de Inca, soberano. Al darle el nombre de Manco Cápac a este primer Inca, los historiadores incas lo asimilaron al legendario fundador de Cusco, Manco Cápac, el de los 4 hermanos Ayar. Fernando Montesinos separó y distanció correctamente a la dinastía inca contemporánea de los españoles, que comenzó a reinar ya en el siglo XI después de Cristo, de la de sus predecesores. Su conclusión, de que la dinastía inca estaba compuesta de 14 reyes, incluidos Huayna Cápac, que murió cuando llegaron los españoles, y sus 2 belicosos hijos, ha sido confirmada por todos los expertos. Concluyó que Cusco había sido realmente abandonada antes de que la dinastía inca reinstaurara la realeza en la capital. Fernando Montesinos creía que, durante el tiempo de abandono de Cusco, habían reinado 28 reyes desde un refugio secreto en las montañas llamado Tampu Toco. Y, antes de aquello, había existido de hecho un antiguo imperio que tuvo a Cusco por capital. Allí se sentaron en el trono 62 reyes. De ellos, 46 fueron reyes sacerdotes y 16 fueron soberanos semidivinos, hijos del dios Sol. Y, antes de todo aquello, los mismos dioses habían gobernado el país. Se cree que Fernando Montesinos había encontrado una copia del manuscrito de Blas Valera en La Paz, y que los sacerdotes jesuitas le permitieron hacer una copia. También se basó en gran medida en los escritos del padre Miguel Cabello de Balboa, cuya versión relataba que el primer soberano, Manco Cápac, no había llegado a Cusco directamente desde el lago Titicaca, sino desde un lugar secreto llamado Tampu Toco, lugar de descanso de las ventanas. Fue allí donde Manco Cápac abusó de su hermana Mama Otyo, y tuvo un hijo de ella. Fernando Montesinos, tras confirmar esto en el resto de fuentes de las que disponía, aceptó la información como basada en hechos reales. Así, comenzó las crónicas de la realeza en Perú con el viaje de los 4 hermanos, Ayar y de sus 4 hermanas, que fueron enviados a encontrar Cusco con la ayuda de un objeto de oro. Pero él registró una versión en la que el primero en ser elegido jefe fue un hermano que llevaba el nombre de un antepasado que había llevado al pueblo hasta los Andes, Piruamanco, y de ahí el nombre de Perú. Él fue quien, al llegar al lugar elegido, anunció su decisión de construir allí una ciudad. Llegó acompañado de esposas y hermanas, o esposas hermanas, una de las cuales le dio un hijo al que se llamó Manco Cápac. Fue este el que construyó en Cusco el templo del gran dios, Viracocha. Y por tanto, fue este el momento que se dio para la fundación del antiguo imperio y el del comienzo de las crónicas de las dinastías.
Manco Cápac fue aclamado como hijo del sol, y fue el primero de 16 reyes así considerados. En su época, se veneraban otras deidades, una de las cuales fue la Madre Tierra, y otra un dios cuyo nombre significaba fuego. Se le representaba con una piedra que pronunciaba oráculos. La ciencia principal de aquella época, según Fernando Montesinos, era la astrología, y se conocía el arte de escribir, sobre hojas procesadas de llanteno sobre piedras. El quinto Cápac renovó el cálculo del tiempo y comenzó a registrar el paso del tiempo y los reinados de sus antepasados. Fue él quien introdujo la cuenta de 1.000.000 de años como un gran período, y de siglos y periodos de 50 años, equivalentes al bíblico jubileo. El Cápac que instauró este calendario y esta cronología, Inti Cápac Yupanqui, fue el que terminó el templo e instauró en él el culto del gran dios Iyatis y Viracocha, que significa brillante iniciador, creador de las aguas. En el reinado del 12º Cápac, llegaron a Cusco las noticias del desembarco en la costa de unos hombres de gran estatura, gigantes que poblaron toda la costa, que disponían de herramientas de metal y estaban arrasando la tierra. Después de un tiempo, comenzaron a entrar en las montañas. Afortunadamente, provocaron la ira del gran dios, y este los destruyó con un fuego celeste. Liberado de los peligros, el pueblo se olvidó de los mandatos y los ritos del culto. Se abandonaron buenas leyes y costumbres, pero esto no pasó desapercibido para el Creador. Como castigo, ocultó el sol aquella tierra. No hubo amanecer durante 20 horas. Hubo un gran lamento entre el pueblo y se ofrecieron oraciones y sacrificios en el templo, hasta que, después de 20 horas, el sol volvió a aparecer. E inmediatamente después de aquello, el rey reinstauró las leyes de conducta y los ritos del culto. El 40º Cápac en el trono de Cusco fundó una academia para el estudio de la astronomía y la astrología, y determinó los equinoccios. El quinto año de su reinado, según calculó Fernando Montesinos, fue el que hacía 2500 desde el punto cero, que supuso él, marcaba el diluvio. También fue el 2000 desde que comenzara la realeza en Cusco. Para celebrarlo, se le concedió al rey un nuevo título, Pachacuti, que significa reformador. Sus sucesores promoverían también el estudio de la astronomía. Uno de ellos introdujo un año con un día de más cada 4 años, y un año extra cada 400 años. Durante el reinado del 58º monarca, cuando se completó el cuarto sol, se llevaban 2900 años desde el diluvio. Fernando Montesinos calculó que fue el año en que nació Jesucristo. Aquel primer imperio de Cusco, comenzado con los hijos del sol y continuado con unos reyes sacerdotes, tuvo un amargo final durante el reinado del 62º monarca. En su tiempo, ocurrieron maravillas y de gran asombro. La tierra tembló con terremotos interminables, los cielos se llenaron de cometas, augurio de una inminente destrucción. Tribus y pueblos comenzaron a correr de un lado a otro, entrando en conflicto con sus vecinos. Llegaron invasores desde la costa, incluso desde más allá de los Andes. Hubo grandes batallas. En una de ellas, el rey cayó bajo una flecha, y su ejército huyó presa del pánico. Solo sobrevivieron a las batallas 500 guerreros. Así se perdió y se destruyó el gobierno de la monarquía de Perú, dice Fernando Montesinos, y se perdió el conocimiento de las letras. Los pocos que quedaron abandonaron Cusco, dejando tras de sí tan solo a un puñado de sacerdotes para que cuidaran del templo. Se llevaron con ellos al joven hijo del rey muerto, aún un niño, y encontraron refugio en una cueva de las montañas llamado Tampu Toco. Aquel era el lugar donde, desde una cueva, partió la primera pareja semidivina para fundar el imperio andino. Cuando el muchacho alcanzó la edad adecuada, se le proclamó como primer monarca de la dinastía de Tampu Toco, dinastía que se prolongaría durante casi 1000 años, desde el comienzo del siglo X hasta el XI después de Cristo. Durante todos aquellos siglos de exilio, los conocimientos fueron disminuyendo y la escritura se olvidó. En el reinado del 78º monarca, cuando se alcanzó la fecha importante de los 3500 años desde el comienzo, alguien comenzó a revivir el arte de la escritura. Entonces, el rey recibió una advertencia de los sacerdotes referente a la creación de las letras.
En su mensaje explicaban que había sido el conocimiento de la escritura el que había causado las pestes y las maldiciones que habían llevado a su fin la monarquía de Cusco. El deseo del dios era que nadie se atreva a utilizar las letras o a resucitarlas, pues de su empleo vendrían grandes males de nuevo. Por tanto, el rey ordenó por ley, bajo pena de muerte, que nadie traficara en quilcas, que eran los pergaminos y las hojas de árboles sobre los que se solía escribir, ni utilizara ningún tipo de letras. En su lugar, introdujo el uso de equipos, los ramales de cuerdas de colores que se utilizaron a partir de entonces con fines cronológicos. En el reinado del 90º monarca, se culminó el cuarto milenio desde el punto cero. Para entonces, la monarquía en Tamputoco era débil e ineficaz. Las tribus leales a ella eran objeto de incursiones e invasiones de sus vecinos. Los jefes de las tribus dejaron de pagar tributo a la autoridad central. Las costumbres se corrompieron, proliferaron las abominaciones. En tales circunstancias, apareció una princesa de la sangre original de los hijos del sol, una tal Mama Sivoca. Anunció que su joven hijo, que era tan hermoso que sus admiradores le apodaron Inca, estaba destinado a reconquistar el trono de la antigua capital, Cusco. De forma milagrosa, desapareció y volvió vestido con ropajes dorados, afirmando que el dios Sol se lo había llevado a lo alto, instruyéndole en los conocimientos secretos y diciéndole que llevara al pueblo de vuelta a Cusco. Su nombre era Roca. Él fue el primero de la dinastía Inca, dinastía que llegó a tan despreciable fin a manos de los españoles. Intentando situar estos acontecimientos en un marco temporal ordenado, Fernando Montesinos afirmaba cada cierto intervalo que un periodo llamado Sol había pasado o comenzado. Aunque no se sabe con seguridad cuál consideraba él que era la longitud de un periodo, en años, parece ser que tenía en mente las leyendas andinas de varios soles en el pasado del pueblo. Si bien los expertos sostenían, no tanto en nuestros días, que no había habido contacto de ningún tipo entre las civilizaciones de Centroamérica y de América del Sur, las de estos últimos sonaban bastante diferentes de las nociones azteca y maya de los 5 soles. De hecho, todas las civilizaciones del viejo mundo tenían recuerdos de épocas pasadas, de eras en las que los dioses reinaban solos, seguidos por semidioses y héroes, y más tarde, solo por mortales. Los textos sumerios llamados las listas de los reyes registraban un linaje de señores divinos seguido por semidioses, que sumaron un total de 432.000 años antes del diluvio. Después, hacían una relación de reyes que reinaron a partir de entonces a través de tiempos que consideramos históricos, y cuyos datos se han podido verificar, resultando ser exactos. En las listas de los reyes egipcios, tal como las plasmó el historiador y sacerdote Manetón, se habla de una dinastía de 12 dioses que comenzó unos 10.000 años antes del diluvio. Fue seguida por dioses y semidioses hasta los alrededores del 3100 a.C., en que los faraones ascendieron al trono de Egipto. Una vez más, hasta donde sus datos se pueden contrastar con los registros históricos, todo ha resultado ser exacto. Fernando Montesinos se encontró con estas ideas en la tradición popular colectiva de Perú, confirmando los informes de otros cronistas de que los incas creían que la suya era la quinta era, o sol. La primera era fue la de los viracochas, unos dioses que eran blancos y con barba. La segunda era fue la de los gigantes. Algunos de ellos no eran benévolos, y hubo conflictos entre los dioses y los gigantes. La tercera era fue la del hombre primitivo, la de los seres humanos aculturizados. La cuarta era fue la era de los héroes, hombres que eran semidioses. Y después llegó la quinta era, la era de los reyes humanos, de los cuales los incas fueron los últimos del linaje. Fernando Montesinos ubicó también la cronología andina en el marco europeo relacionándola con determinado punto cero. Él pensaba que debía tratarse del diluvio, y, más concretamente, con el nacimiento de Cristo. Comentó que las dos secuencias temporales coincidían en el reinado del 58º monarca. 2900 años después del punto cero, fue el primer año de Jesucristo. Las monarquías peruanas comenzaron, según él, 500 años después del punto cero, es decir, en el 2400 a.C. El problema que tienen los expertos con la historia y la cronología de Fernando Montesinos no es por tanto, el de la escasez de claridad, sino su conclusión de que la realeza y la civilización urbana comenzaran, en Cusco, casi 3500 años antes de los incas.
Aquella civilización, según la información que amasara Fernando Montesinos, y aquellos sobre los que basó su trabajo, disponía de escritura, incluyó la astronomía entre sus ciencias, y tuvo un calendario lo suficientemente largo como para requerir unas reformas periódicas. De todo esto, y mucho más, disponía también la civilización sumeria, que floreció hacia el 3800 a.C., y la civilización egipcia, que le siguió hacia el 3100 a.C. Otro vástago de la civilización sumeria, la del Valle del Indo, llegó hacia el 2900 a.C. ¿Por qué no iba a ser posible que este triple despliegue no tuviera una cuarta ocurrencia en los Andes? Imposible, si no hubiera habido contactos entre el viejo y el nuevo mundo. Posible, si los que habían concedido todos los conocimientos, los dioses, fueran los mismos y estuvieran presentes por toda la tierra. Afortunadamente, por increíbles que puedan sonar, nuestras conclusiones se pueden demostrar. La primera prueba de la veracidad de los acontecimientos y las cronologías recopiladas por Fernando Montesinos ya se ha dado. Un elemento clave en la presentación de Fernando Montesinos es la existencia de un antiguo imperio, de un linaje de reyes en Cusco que finalmente se vieron obligados a dejar la capital y a buscar refugio en un apartado lugar de las montañas llamado Tampu Tocco. Este interregno duró 1 millar de años. Por fin, se eligió a un joven de noble estirpe para que llevara al pueblo de vuelta a Cusco y fundara la dinastía Inca. Existió un Tampu Tocco, y sería un lugar identificable a partir de las señales que diera Fernando Montesinos. Esta pregunta ha intrigado a muchos. En 1911, Irán Bingham, de la Universidad de Yale, buscando las ciudades perdidas de los incas, encontró el lugar. En la actualidad, se le llama Machu Picchu. Irán Bingham no estaba buscando Tampu Tocco cuando puso en marcha esta su primera expedición. Pero después de volver una y otra vez, y de las exhaustivas excavaciones que se realizaron durante más de 2 décadas, llegó a la conclusión de que Machu Picchu era en realidad la perdida capital provisional del antiguo imperio. Sus descripciones del lugar, que siguen siendo las más completas, se encuentran en sus libros, Machu Picchu, una ciudadela de los incas, y La ciudad perdida de los incas. La razón principal para creer que Machu Picchu es la legendaria Tampu Tocco, es la pista de las 3 ventanas. Fernando Montesinos anotó que en el lugar de su nacimiento, el Inca Roca ordenó que se hicieran unas obras consistentes en un muro de albañilería con 3 ventanas, que eran el emblema de la casa de sus padres, de los cuales descendía. El nombre del lugar al cual la casa real había ido desde la afligida capital, Cusco, significaba refugio de las 3 ventanas. No debería de sorprender que un lugar se llegara a reconocer por sus ventanas, dado que ninguna casa en Cusco, desde la más humilde hasta la más grandiosa, tenía ventanas. Que un lugar se reconociera por un número concreto de ventanas, 3, solo podía ser como consecuencia de su singularidad, antigüedad o santidad de tal construcción. Esto es lo que sucedía con Tampu Tocco, en donde, según las leyendas, había una construcción con 3 ventanas que jugó un importante papel en la aparición de las tribus y en el inicio del antiguo imperio en Perú, una construcción que debía de ser, por tanto, el emblema de la casa de sus padres, de los que el Inca Roca descendía. La leyenda y el legendario lugar aparecen en el relato de los hermanos Ayar. Según lo cuenta Pedro Sarmiento de Gamboa, en su libro, Historia Índica, en 1572, y otros de los primeros cronistas, los 4 hermanos Ayar y sus 4 hermanas, después de que los creara el dios Viracocha en el lago Titicaca, llegaron o fueron llevados por el dios a Tampu Tocco, en donde salieron de dicha ventana por orden de Tizi Viracocha, declarando que Viracocha los creó para que fueran señores. El mayor de los hermanos, Manco Cápac, llevaba un emblema sagrado con la imagen de un halcón, y llevaba también una varilla de oro que el dios le había dado para que localizara el lugar exacto de la futura capital, Cusco. El viaje de las 4 parejas de hermanos-hermanas comenzó pacíficamente, pero no tardaron en aparecer los celos. Con el pretexto de haber olvidado ciertos tesoros en una cueva en Tampu Tocco, se envió al segundo hermano, Ayar Cachi, para que los recuperara. Sin embargo, esto no fue más que un ardid de los otros 3 hermanos para encerrarlo en la cueva, en donde se convirtió en piedra. Por tanto, según estos relatos, Tampu Tocco data de tiempos muy antiguos.
El mito de los Ayar, escribía Artley Burr Alexander en su libro, Mitología Latinoamericana, nos remonta a la época megalítica y a las cosmogonías relacionadas con el Titicaca. Cuando los exiliados abandonaron Cusco, fueron a un lugar que ya existía, un lugar en donde una construcción con 3 ventanas había jugado ya un importante papel en acontecimientos aún más antiguos. Sabiendo esto es como podemos pasar ahora a hablar de Machu Picchu, pues es allí donde se encontró una construcción con 3 ventanas en una de sus paredes, detalle que no se ha visto en ninguna otra parte del antiguo Perú. Machu Picchu, o Gran Picchu, es el nombre quechua de un agudo pico que se eleva a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y a más de 1.200 metros sobre los rugientes rápidos del río Urubamba, cerca de la Sierra de San Miguel, a 2 días de duro viaje hacia el norte de Cusco, escribió Hiram Bingham. Al noroeste del Machu Picchu existe otro hermoso pico, rodeado de magníficos precipicios, llamado Huayna Picchu, o Pequeño Picchu. En la estrecha cresta que se extiende entre los 2 picos, se encuentran las ruinas de una ciudad inca cuyo nombre se ha perdido entre las sombras del pasado. Es posible que representen a 2 antiguos lugares, Tampu Tocco, el lugar de nacimiento del primer inca, y Vilcabamba Viejo. En la actualidad, el viaje de Cusco a Machu Picchu, que se encuentra a una distancia de 120 kilómetros en línea recta, no precisa de 2 días de duro viaje, como necesitó Hiram Bingham para llegar aquí. Un tren que traquetea montañas arriba y abajo, atravesando túneles y cruzando puentes, y ciñéndose a las laderas que flanquean el río Urubamba, llega allí en menos de 4 horas. En otra media hora, un aterrador autobús lleva desde la estación del tren hasta la ciudad. La sobrecogedora panorámica es tal como la describió Hiram Bingham. En la ensilladura que hay entre los 2 picos se levantan casas, palacios y templos, ya todos sin techo, rodeados de bancales que cuelgan sobre las laderas, dispuestos para el cultivo. El pico del Huayna Picchu se eleva en el noroeste como un centinela. Más allá de él y a su alrededor, los picos compiten entre sí hasta donde alcanza la vista. En el fondo, el río Urubamba forma una garganta en forma de herradura que circunda en parte la alta posición de la ciudad, recortando sus abundantes aguas, y un sendero blanquecino en el verde esmeralda de la selva. Como le corresponde a una ciudad, que según creemos, sirvió al principio como modelo para Cusco y después la imitó, Machu Picchu estaba compuesta también por 12 distritos o grupos de construcciones. Las agrupaciones reales y sacerdotales están al oeste, y las residenciales y funcionales, ocupadas en su mayor parte por las vírgenes y las jerarquías del clan, al este, separadas por una serie de amplias terrazas. El pueblo llano, que trabajaba y cultivaba las laderas de las montañas, vivía fuera de la ciudad y en los campos de los alrededores. Muchas de estas aldeas se han encontrado desde que Hiram Bingham llegara a Machu Picchu. Los diferentes estilos de construcción, al igual que en Cusco y en otros emplazamientos arqueológicos, sugieren diferentes fases de ocupación. Las viviendas están construidas en su mayor parte con piedras del campo sujetas con pegamento. Las residencias reales están construidas con sillares colocados en hileras, tan finamente tallados y desbastados como en Cusco. Después, hay una construcción en donde la obra es tan perfecta que no tiene igual. Y también están los bloques megalíticos poligonales. En muchos casos, los restos de la primitiva época megalítica y de los tiempos del antiguo imperio han permanecido como estaban. En otros, es obvio que se construyó con posterioridad sobre las primitivas hiladas. Mientras que los distritos orientales ocupaban cada metro cuadrado disponible de la cima de la montaña y se extendían desde la muralla de la ciudad por el sur hasta el norte, en la medida en que el terreno lo permitía, y hacia el este en bancales agrícolas y de enterramientos. El grupo de distritos occidental, que también comenzaba en la muralla, se extendía hacia el norte solo hasta los límites de una plaza sagrada, como si una línea invisible demarcara el terreno sagrado que no podía ser invadido. Más allá de esa línea invisible de demarcación, y frente a la gran plaza aterrazada que hay al este, están las ruinas de lo que Hiram Bingham identificó como la Plaza Sagrada, principalmente porque en 2 de sus lados están los templos más grandes, uno de los cuales muestra las 3 ventanas cruciales. Es aquí, en la construcción de lo que Hiram Bingham llamó el Templo de las 3 Ventanas y, junto a él, en la Plaza Sagrada, el templo principal, donde los bloques megalíticos poligonales se utilizaron en Machu Picchu.
La forma en la que se tallaron, se modelaron, se desbastaron y se encajaron sin pegamento, los sitúa junto con los bloques gigantes de piedra y las construcciones megalíticas de Sacsayhuamán. Y, sobrepasando cualquier poligonalidad, vista en Cusco, uno de los bloques de piedra de Machu Picchu tiene 32 ángulos. El Templo de las Tres Ventanas se levanta en el extremo oriental de la Plaza Sagrada. Los bloques gigantes de piedra de su muro oriental se elevan muy por encima del nivel de la terraza que hay al oeste, permitiendo una amplia visión en esta dirección a través de las tres ventanas. De forma trapezoidal, sus piezas horizontales en la base del hueco de la ventana se perforaron en las gigantescas piedras que forman la pared del Templo de las Tres Ventanas. Al igual que en Sacsayhuamán y en Cusco, el tallado, el modelado y la angulación de las duras piedras de granito se hizo como si se tratara de suave masilla. También aquí, los bloques de piedra de granito blanco tuvieron que ser traídos desde grandes distancias, a través de terreno escabrosos y ríos, bajando valles y subiendo montañas. El Templo de las Tres Ventanas solo tiene 3 paredes, estando su lado occidental completamente abierto. Hay allí un pilar de piedra de algo más de 2 metros de alto. Hiram Bingham supuso que podría haber soportado un techo, pero admitió también que habría sido un dispositivo que no se había encontrado en ningún otro edificio. Según nuestra opinión, aquel pilar, junto con las 3 ventanas, cumplía algún fin de orientación astronómica. Frente a la Plaza Sagrada, por el norte, se encuentra la construcción que Hiram Bingham llamó el templo principal. También tiene solo 3 paredes, de algo más de 3,5 metros de altura. Descansan sobre bloques de piedra gigantes o están construidas con ellos. La pared occidental, por ejemplo, está construida con solo 2 bloques de piedra gigantes, sujetos con una piedra en forma de una T, un enorme monolito que mide 4,2 por 1,5 por 1 metros, descansa contra la pared central norte, en la cual hay 7 huecos que imitan ventanas trapezoidales, aunque no lo son. Una sinuosa escalinata lleva desde el límite septentrional de la Plaza Sagrada hasta una colina cuya cima se allanó para que sirviera como plataforma del Intihuatana, una piedra tallada con gran precisión para observar y medir los movimientos del sol. El nombre significa lo que ata al sol, y se supone que ayudaba a determinar los solsticios, cuando el sol se mueve muy al norte o al sur, momento en el cual se celebraban ritos para atar al sol y hacerlo volver, no fuera que siguiera yéndose y desapareciera, devolviendo a la tierra a una oscuridad que ya había sufrido en una ocasión anterior, según las leyendas. Al lado occidental de Machu Picchu, en el extremo opuesto de esta parte sagrada y real, justo al sur del Distrito Real, se eleva otro magnífico e inusual edificio de la ciudad, llamado el Torreón por su forma semicircular. Está construido con sillares, piedras talladas, modeladas y desbastadas, de una perfección nunca vista, solo pareja a la de los sillares del muro semicircular que rodeaba el Santo de los Santos de Cusco. El muro semicircular, que se alcanza a través de 7 escalones, crea su propio recinto sagrado, en cuyo centro hay una roca tallada y modelada con incisiones de ranuras. Hiram Bingham encontró evidencias de que esta roca y las paredes cercanas sufrían los efectos de fuegos periódicos, y llegó a la conclusión de que tanto la roca como el recinto se utilizaban para sacrificios y otros rituales relacionados con la veneración de la roca. Esta roca sagrada en el interior de una construcción especial nos trae a la cabeza la roca sagrada que forma el corazón del monte del templo en Jerusalén, así como la Kaaba, la piedra negra oculta en el interior de la mezquita de la Meca. La santidad de la roca de Machu Picchu no proviene de su protuberante extremo superior, sino de lo que se encuentra debajo. Es una enorme roca natural, en cuyo interior existe una cueva, ampliada y modelada artificialmente con formas geométricas precisas que, aunque no lo son, parecen escaleras, asientos y antepechos. Además, el interior se mejoró con sillares de granito blanco del color y el grano más puros. Hiram Bingham supuso que la cueva natural original se amplió y se realzó para conservar momias reales, traídas allí por la sacralidad del lugar. Pero, ¿por qué era sagrado, y tan importante como para albergar a los reyes fallecidos? Esta pregunta nos lleva de vuelta a la leyenda de los hermanos Ayar, uno de los cuales fue encerrado en una cueva en el refugio de las Tres Ventanas.
Si el templo de las tres ventanas era aquel lugar legendario, y la cueva también lo era, las leyendas confirmarían el lugar como la legendaria Tampu Tocco. Pedro Sarmiento de Gamboa, uno de los cronistas españoles que a su vez fue también un conquistador, daba cuenta en su historia de los incas de una leyenda local según la cual el noveno inca, hacia el 1340 después de Cristo, teniendo curiosidad por las cosas de la antigüedad y deseando perpetuar su nombre, fue personalmente hasta la montaña de Tampu Tocco, y entró en la cueva en la que se tiene por cierto que Manco Cápac y sus hermanos entraron cuando iban hacia Cusco por primera vez. Después de hacer una inspección minuciosa, veneró el lugar con rituales y sacrificios, y puso puertas de oro en la ventana de Cápac Tocco, y ordenó que, de entonces en adelante, aquel sitio debería ser venerado por todos, convirtiéndolo en un lugar sagrado de oración para sacrificios y oráculos. Después de esto, volvió a Cusco. El sujeto de esta historia, al noveno inca, se llamaba Titu Manco Cápac. Se le dio el título adicional de Pachacútec, reformador, porque, tras su regreso de Tampu Tocco, reformó el calendario. Así es como las tres ventanas y el Intihuatana, la roca sagrada y el torreón confirman la existencia de Tampu Tocco, el relato de los hermanos Ayar, los reinados preincaicos del antiguo imperio y los conocimientos de astronomía y calendáricos, elementos clave en la historia y cronología que compiló Fernando Montesinos. La veracidad de los datos de Fernando Montesinos puede recibir un apoyo adicional si se demuestra que tenía razón en lo referente a la existencia de escritura en los tiempos del Imperio Antiguo. Y nos encontramos con que Cieza de León sostiene el mismo punto de vista, afirmando que en la época precedente a los emperadores incas existió escritura en Perú, sobre hojas, pieles, tejidos y piedras. Muchos expertos sudamericanos se unen ahora a los antiguos cronistas en la creencia de que los nativos de aquellas tierras tenían una o más formas de escritura en la antigüedad. En numerosos estudios se habla de petroglifos, escritos en la piedra, que se han encontrado por todas partes, en donde se observan diversos grados de escritura pictográfica o jeroglífica. Rafael Larco Oile, por ejemplo en su libro, La escritura peruana preincaica, sugería, con la ayuda de imágenes, que el pueblo de la costa hasta Paracas estaba en posesión de una escritura jeroglífica similar a la de los mayas. Arthur Poznański, el destacado explorador de Tiahuanacu, presentó voluminosos estudios en los que demostraba que los grabados que aparecían en los monumentos eran de una escritura pictográfica ideográfica, un paso anterior a la escritura fonética. Y un famoso descubrimiento, la piedra de Calango, que se exhibe actualmente en el Museo de Lima, sugiere una combinación de pictogramas con una escritura fonética, quizás incluso alfabética. Uno de los mayores exploradores de América del Sur, Alexander von Humboldt, trató de este tema en su principal obra, Vistas de las Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Indígenas de América, 1824. Recientemente, se ha puesto en duda, escribió, que los peruanos tuvieran, además de quipus, conocimientos de una escritura de signos. Hay un pasaje en el libro titulado, El origen de los indios del Nuevo Mundo, Valencia, 1610, en la página 91, que no deja lugar a dudas a este respecto. Después de hablar de los jeroglíficos mexicanos, el padre García añade: al principio de la conquista, los indios de Perú se confesaban pintando caracteres que hacían una relación de los 10 mandamientos y de las transgresiones cometidas contra ellos. Es posible concluir que los peruanos estaban en posesión de una escritura de imágenes, pero que sus símbolos eran más burdos que los jeroglíficos mexicanos, y que, en términos generales, la gente hacía uso de los quipus. Alexander von Humboldt también contó que estando en Lima, oyó hablar de un misionero llamado Narcisse Gilbar, que había encontrado, entre el libro de hojas plegadas los indios panos del río Ucayali, al norte de Lima, un libro de hojas plegadas, similar a los que habían utilizado los aztecas en México. Pero nadie en Lima podía leerlo. Se decía que los indígenas le contaron al misionero que el libro hablaba de antiguas guerras y viajes. En 1855, Rivero y von Tschudi dieron cuenta de otros descubrimientos y concluyeron que en realidad había existido otro método de escritura en Perú además de los quipos.
En una obra que von Schudie hizo por separado, hablando de sus propios viajes en su libro titulado Viajar por América del Sur, este habla de la emoción que sintió cuando le enseñaron una fotografía de un pergamino de piel con marcas jeroglíficas. El pergamino real lo encontró en el Museo de la Paz, en Bolivia, e hizo una copia de la escritura que figuraba en él. Estos símbolos me provocaron el mayor de los asombros, escribió, y estuve durante horas delante de este pergamino de piel, intentando descifrar el laberinto de su escritura. Determinó que la escritura comenzaba por la izquierda, después continuaba en la segunda línea desde la derecha, en la tercera línea volvía a comenzar desde la izquierda, y así sucesivamente, serpenteando. Concluyó también que estaba escrito en la época en que se adoraba al sol. Pero no pudo ir más lejos. Localizó el lugar de origen de la inscripción en las costas del lago Titicaca. El padre de la misión eclesiástica del pueblo lacustre de Copacabana confirmó que aquella era una escritura conocida en la zona, pero la atribuyó al periodo posterior a la conquista. Claro está que la explicación no resultaba satisfactoria, dado que, si los indígenas no hubieran tenido su propia escritura, habrían adoptado la escritura latina de los españoles para expresarse. Aun cuando esta escritura jeroglífica evolucionara después de la conquista, dice Jorge Cornejo Bouroncle, en su libro, La idolatría en el antiguo Perú, su origen debe de haber sido mucho más remoto. Artur Poznański, en su libro, Guía General Ilustrada de Tiahuanaco, descubrió más inscripciones sobre las rocas de dos islas sagradas del lago Titicaca, y señaló que eran muy similares a las enigmáticas inscripciones descubiertas en la isla de Pascua, conclusión con la que, en la actualidad, suelen coincidir los expertos. Pero se sabe que la escritura de la isla de Pascua pertenece a la familia de las escrituras indoeuropeas del Valle del Indo y de los hititas. Un rasgo común a todas ellas, incluidas las inscripciones del lago Titicaca, es su sistema como de arado de buey. La escritura de la primera línea comienza por la izquierda y termina por la derecha. En la segunda línea es al revés, terminando por la izquierda. En la tercera es igual que en la primera, y así sucesivamente. Sin querer entrar ahora en la cuestión de cómo llegó al lago Titicaca una escritura que imita a la de los hititas, parece que queda confirmada la existencia de una o más formas de escritura en el antiguo Perú. Así pues, también a este respecto, la información proporcionada por Fernando Montesinos demuestra ser correcta. Sí, a pesar de todo esto, al lector le resulta todavía difícil de aceptar la inevitable conclusión de que hubo una civilización del tipo del Viejo Mundo en los Andes hacia el 2400 a.C., entonces aportaremos algunas evidencias más. Los expertos han ignorado por completo como pista válida la reiterada afirmación de las leyendas andinas de que hubo una terrorífica oscuridad en tiempos remotos. Nadie se ha preguntado si no sería esta la misma oscuridad, la no aparición del sol en el momento en que debería de haberlo hecho, de la cual hablan las leyendas mexicanas en el relato de Teotihuacán y sus pirámides. Pues, si de verdad sucedió este fenómeno, que el sol no salió y la noche se hizo interminable, debió de ser algo que se pudo observar en todo el continente americano. Los recuerdos colectivos mexicanos y los andinos parecen corroborarse entre sí en este punto, apoyando así la veracidad de ambos, como dos testigos ante un mismo acontecimiento. Pero, por si esto no fuera lo suficientemente convincente, podemos recurrir a la Biblia en busca de evidencias, y podemos recurrir nada menos que a Josué como testigo. Según Fernando Montesinos y otros cronistas, un acontecimiento de lo más inusual tuvo lugar durante el reinado de Tituyupanqui Pachacuti II, 15º monarca del Imperio Antiguo. Fue en el tercer año de su reinado, en que las buenas costumbres se olvidaron y la gente se entregó a todo tipo de vicios, cuando no hubo amanecer durante 20 horas. Es decir, la noche no terminó cuando tendría que haberlo hecho, y la salida del sol se retrasó durante 20 horas. Después de un gran lamento, de confesiones de los pecados, sacrificios y oraciones, el sol apareció finalmente. Esto no pudo ser un eclipse. No fue que el sol se viera oscurecido por una sombra. Además, ningún eclipse dura tanto, y los peruanos eran conocedores de estos eventos periódicos. El relato no dice que el sol desapareciera. Dice que no salió, no hubo amanecer, durante 20 horas. Fue como si el sol, donde quiera que estuviera escondido, se hubiera detenido de repente.
Si los recuerdos andinos son ciertos, en algún otro lugar, en la otra parte del mundo, el día tuvo que ser igual de largo, y no debió terminar cuando debería de haber terminado, por ser un día 20 horas más largo. Increíblemente, este acontecimiento está registrado, y en ningún sitio mejor que en la misma Biblia. Fue cuando los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, acababan de cruzar el río Jordán y de entrar en la tierra prometida, después de tomar las ciudades fortificadas de Jericó y Ai. Fue cuando todos los reyes amorreos formaron una alianza para crear una fuerza combinada contra los israelitas. Una gran batalla tuvo lugar en el valle de Ayalón, cerca de la ciudad de Gabaón. Comenzó con un ataque nocturno de los israelitas, que puso a los cananeos en fuga. Al amanecer, cuando las fuerzas cananeas se reagruparon cerca de Bet-Horón, el Señor Dios arrojó grandes piedras desde el cielo sobre ellos, y murieron. Hubo más de ellos que murieron por las piedras, que los que murieron por la espada de los israelitas. Entonces Josué le habló a Yahvé, el día en que Yahvé entregó a los amorreos a los hijos de Israel, diciendo: a la vista de los israelitas, que el sol se detenga en Gabaón y la luna en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Cierto es, pues todo esto está escrito en el libro de Jasar. El sol se detuvo en mitad de los cielos, y no se apresuró en bajar en casi un día entero. Los expertos han estado pugnando durante generaciones con este relato del capítulo 10 del libro de Josué. Algunos lo han descartado como mera ficción. Otros ven en él los ecos de un mito. Y otros más intentan explicarlo en términos de un eclipse de sol, inusualmente prolongado. Pero no solo es que estos eclipses de sol son desconocidos, sino que, además, el relato no habla de la desaparición del sol. Al contrario, relata un acontecimiento en el cual el sol continuó viéndose, colgado en los cielos, durante casi un día entero, digamos 20 horas. El incidente, cuya singularidad se reconoce en la Biblia, no hubo un día como aquel, ni antes ni después, al tener lugar en el lado opuesto de la Tierra con respecto a los Andes, describiría por tanto un fenómeno que sería el inverso al sucedido en América. En Canaán, el sol no se puso durante unas 20 horas. En los Andes, el sol no salió durante el mismo lapso de tiempo. ¿Acaso no describen los dos relatos el mismo acontecimiento, y por provenir desde dos lados diferentes de la Tierra, atestiguan su veracidad? Lo que pudo suceder todavía es un enigma. La única pista bíblica es la mención de las grandes piedras que cayeron del cielo. Dado que sabemos que lo que los relatos describen no es la detención del Sol y la Luna, sino una alteración en la rotación de la Tierra sobre su eje, una explicación posible sería la de que un cometa hubiera pasado demasiado cerca de la Tierra, desintegrándose en el proceso. Y, dado que algunos cometas orbitan el Sol en dirección opuesta a las manecillas del reloj, que es la inversa a la dirección orbital de la Tierra y el resto de planetas, su fuerza cinética podría haber contrarrestado temporalmente la rotación de la Tierra, provocando una ralentización. Sea cual sea la causa exacta del fenómeno, lo que nos interesa ahora es su ubicación temporal. La fecha generalmente aceptada para el éxodo es la del siglo XIII a.C. hacia el 1230 a.C., y los expertos que propugnan una fecha anterior en unos 2 siglos se encuentran en franca minoría. Sin embargo, en nuestras obras anteriores, Las guerras de los dioses y los hombres, nosotros hemos llegado a la conclusión de que el año 1433 a.C. encajaría a la perfección este acontecimiento, así como los relatos bíblicos de los patriarcas hebreos, con los acontecimientos contemporáneos conocidos y las cronologías de Mesopotamia y Egipto. Después de la publicación de nuestras conclusiones, en 1985, dos eminentes arqueólogos y expertos bíblicos, John J. Bimson y David Livingstone, que escribieron el libro en 1987 titulado Nueva datación del Éxodo, y llegaron, tras un exhaustivo estudio titulado Revisión de la arqueología bíblica, septiembre-octubre de 1987, a la conclusión de que el Éxodo tuvo lugar hacia el 1460 a.C. Además de sus propios descubrimientos arqueológicos y de un análisis de los periodos de la Edad del Bronce en el Oriente Próximo de la Antigüedad, los datos bíblicos y el proceso de cálculo que emplearon fue el mismo que utilizamos nosotros 2 años antes.
También explicamos entonces por qué habíamos decidido reconciliar las dos líneas de datos bíblicos, fechando el Éxodo en el 1433 a.C., en vez de en el 1460 a.C. Dado que los israelitas erraron por los desiertos del Sinaí durante 40 años, la entrada en Canaán tuvo lugar en 1393 a.C., y el acontecimiento observado por Josué tuvo que ocurrir poco después. La pregunta ahora es la siguiente. ¿El fenómeno opuesto, la noche interminable, ocurrió en los Andes al mismo tiempo? Desgraciadamente, la forma en que los escritos de Fernando Montesinos han llegado hasta los expertos actuales deja algunas lagunas en los datos relativos a la duración del reinado de cada monarca, y esto nos obligará a obtener la respuesta dando un rodeo. El acontecimiento, según nos informa Fernando Montesinos, tuvo lugar en el tercer año del reinado de Titu Yupanqui Pachacuti II. Para determinar este momento, tendremos que calcular desde ambos extremos. Se nos dice que los primeros 1000 años desde el punto cero se cumplieron durante el reinado del cuarto monarca, es decir, en el 1900 a.C., y que el 32º rey reinó 2070 años después del punto cero, es decir, en el 830 a.C. ¿Cuándo reinó el 15º monarca? Los datos de los que disponemos sugieren que los 9 reyes que separan al cuarto del 15º monarca remaron un total de unos 500 años, colocando a Titu Yupanqui Pachacuti II en los alrededores del 1400 a.C. Y calculando hacia atrás desde el 32º monarca, 830 a.C., llegamos al 564 como número de años transcurridos, dándonos la fecha de 1394 a.C. para Titu Yupanqui Pachacuti II. De ambos modos llegamos a una fecha para el acontecimiento andino que coincide con la fecha bíblica y la fecha del acontecimiento en Teotihuacán. La impactante conclusión es evidente. El día en que el sol se detuvo en Canaán, fue la noche sin amanecer en las Américas. El acontecimiento, así verificado, se levanta como una prueba irrefutable de la veracidad de los recuerdos andinos de un imperio antiguo que comenzó cuando los dioses concedieron a la humanidad la varita de oro en el lago Titicaca.